Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Están en su gustado programa de todos los miércoles a las 9 de la mañana, Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Comuníquense con nosotros. Ustedes tienen nuestros datos acerca del programa, van a aparecer también en pantalla para que estemos en contacto vía telefónica, vía internet, vía correo electrónico. Y hoy tenemos un programa que estamos grabando para que sea transmitido el día 25 de diciembre. Entonces, hoy tenemos un invitado. Nos va a hablar Gonzalo Guajardo acerca de nuestro invitado. Vamos a retomar un tema por demás importante para la educación pública en México, acerca de qué está pasando con las normales rurales, que históricamente han jugado un papel muy importante para el desarrollo económico, el desarrollo rural, el desarrollo cultural de nuestro país. Buenos días, Gonzalo Guajardo, ¿cómo estás? Muy bien, con día? Mucho frío. Pero, ¿hace frío? Sí, pero estoy muy, muy contento de que efectivamente podamos hablar primeramente con nuestro público, segundamente tú y yo, y sobre todo con base o en atención a la entrevista que le habremos de hacer a Adrián Ayala Pantoja. Después voy a decir algo acerca de su nombre, Adrián, ¿sí? Pero la entrevista que le haremos hoy a Adrián Ayala Pantoja, que es el director de la Normal Rural Vanguardia de Tamazulapan, Oaxaca. Hace unos días, aproximadamente 8 semanas, estuve yo ahí con él, con Adrián, justamente en la Normal Rural Vanguardia, y me impactó mucho justamente la organización, la estructura, la forma de relación de los maestros con los estudiantes y sobre todo el papel tan valioso de la Normal Rural en términos generales y en particular de esta, que no en balde tiene por nombre Normal Rural Vanguardia. No es un nombre dado al acaso nada más, no. Le queda perfectamente ese nombre de vanguardia. Tamazulapan está más o menos ubicada ¿en qué parte del estado? Cerca de la ciudad de Oaxaca. Cerca. Pero cuando digo cerca, no quiero decir, por ejemplo, ir de aquí del Cerro de las Campanas a Corregidora, o siquiera ir de aquí a Amealco. No, es como 3 veces de aquí a Amealco. Y además por un camino muy sinuoso, muy difícil, ¿sí? Porque justamente la infraestructura carretera en la zona no está tan desarrollada y por lo mismo, pues el viaje fue de ida y el viaje de regreso fue muy difícil, pero valió la pena realmente. Y esto nos dio la oportunidad de hablar sobre un montón de cosas. Me acuerdo que aquí tuvimos en agosto, precisamente, de regreso, que veníamos de regreso de aquella visita a Tamazulapan, tuvimos una entrevista con el periodista Luis Hernández Navarro. Exactamente, sí. ¿Y por qué la tuvimos con él? Porque él dio la conferencia inaugural en la Normal Rural de Tamazulapan, precisamente para mostrar la importancia, la resonancia y lo fundamental que es la Normal Rural en este país y cuál ha sido su historia. Muy bien. Y por eso ahora justamente habremos de tener en unos instantes la conversación
con el director de la Normal Rural Vanguardia de Tamazulapan, Oaxaca. Les recuerdo lo que ya dijo Sergio Becerril, que este es un programa grabado el miércoles 27 de noviembre, pero que se va a transmitir el 25 de diciembre, es decir, casi un mes después, sí, justamente para ofrecer a nuestros radioescuchas y televidentes justamente esta visión. Me imagino que ya andas por ahí, Adrián, entonces te saludamos. Está el maestro Sergio Becerril Calderón y un servidor, Gonzalo Guajardo. Ya. Tenemos, para los que nos siguen en pantalla, justamente tenemos al maestro Ayala Pantoja. Adelante. Sí. Mucho gusto, Sergio, Gonzalo, a la universidad por esta invitación para charlar, para platicar sobre temas en específico de la institución, de la Escuela Normal Rural Vanguardia, del normalismo en México y sobre todo las gracias también al público televidente, a los amables radioescuchas que en esta ocasión están pendientes de la transmisión. Y efectivamente, un saludo a todos ustedes y por aquí estamos listos para iniciar la charla. Muy bien. Oye, déjame hacerte una pregunta antes de seguir adelante porque es una deuda que tengo contigo. ¿Te llamas Aldrin o Adrián? Efectivamente, Aldrin. Aldrin. Aldrin, así es. Aldrin, y siempre te digo Adrián y nunca me has corregido. Bueno. Pues es que también no había habido el tiempo para también charlar, siempre tomamos un tema, otro, y bueno, eso ha sido la dinámica, pero aquí estamos con todo el gusto. Aldrin, Ayala Pantoja para servirte, para servirles. Muy bien, Aldrin, muy bien. Oye, algo que no dije en la presentación y que creo que es indispensable hacerlo, es que esta Normal Rural Vanguardia es exclusiva para mujeres. Es decir, no tiene estudiantes de ambos géneros, sino solo mujeres estudiantes ahí. Esto fue de llamar la atención precisamente cuando estuvimos tú y yo allá conversando, Aldrin, que precisamente quienes nos estaban atendiendo eran exclusivamente jovencitas. Y desde ahí, la pregunta la primera pregunta que te quiero hacer justamente va de acuerdo con aquella primera impresión que me causó el ver una escuela de jovencitas exclusiva para mujeres en esa parte de la sierra de Oaxaca. Y entonces yo te quería preguntar, como para introducir nada más y que tú te explayes, ¿a qué distancia queda la Normal Rural Vanguardia en Tamazulapan? ¿A qué distancia queda de la ciudad de Oaxaca? ¿Y cómo se trasladan ustedes ordinariamente de un lugar al otro? Sí, bueno, la Escuela Normal Rural Vanguardia se encuentra en la Mixteca Alta del estado de Oaxaca. Somos muy vecinos ahí con la Mixteca poblana, estamos a escasos, ¿qué serán? 5 horas de la ciudad de Puebla. Escasas 5 horas. Sí, exactamente. Y de Oaxaca estamos a 2 horas y media, a 40 minutos de Nochixtlán, de ahí estamos a otra hora vía supercarretera. Hoy se han acortado las distancias a través de esta supercarretera, estamos a 2 horas. 2 horas 10, 2 horas 20 minutos de la ciudad de Oaxaca. Relativamente es corto el viaje y bueno, estamos muy cercanos a la ciudad de Oaxaca relativamente. Y la pregunta era, ¿por qué precisamente tienen a mujeres como estudiantes de la Normal? Bien,
para contextualizar la situación del por qué, bueno, ustedes sabrán que las escuelas normales, allá sin profundizar mucho en la historia, en el año de 1925 la escuela normal se crea en el exconvento de Cuilapan, allá en Oaxaca. Posteriormente, en la ex hacienda de Cuilapan, se dan varios cambios de la institución, de lo que es Cuilapan al centro de Oaxaca, y bueno, en esos cambios que se dan una y otra ocasión, se trasladan ambos, tanto mujeres como hombres. Una vez que esos cambios se dan, ya en 1944 la escuela normal decide trasladarse a Tamazulapan, y en ese traslado a la escuela normal de Tamazulapan, en los anexos del portal municipal de acá de Tamazulapan, se decide que únicamente las damas, las mujeres, se trasladen para Tamazulapan, y los caballeros se trasladen a una población contigua a la ciudad de Oaxaca, Reyes Mantecón, y entonces allá se trasladan los caballeros. Y bueno, es como se da esta separación, pero inicialmente era mixta la institución allá en el estado de Oaxaca, donde inició. Posteriormente, bueno, se hace ya este traslado a Tamazulapan, y es como llegan las señoritas normalistas, que en ese tiempo, pues bueno, no pasaban ahí de los 15 años, 16 años, porque todavía estudiaban el quinto, el sexto de primaria. Entonces se trasladan a la ciudad de Tamazulapan, pero se decide precisamente hacer las mujeres que se vienen para Tamazulapan y los caballeros que se quedan allá en Reyes Mantecón, en la ciudad de Oaxaca, llamémosle así. Y es como se da esta situación. ¿Y cuál es la idea que tenían? Perdón, ¿cuál es la idea que tenía el gobierno mexicano justamente al fundar las normales rurales? ¿Y qué diferencia había con las normales urbanas? Bien, fíjate que interesante la pregunta que tú haces, justamente en un libro que se publicará en el centenario de la Escuela Normal el próximo 3 de noviembre de 2025, de mi autoría. Yo ahí en uno de los capítulos menciono que, producto de este segundo Estado Nacional, 1925, y pues recordemos que el movimiento de revolución pues inicia con ciertos criterios axiológicos, y uno de ellos pues es reivindicar a las clases menos protegidas, y nace precisamente la escuela o las escuelas normales, y propiamente la Escuela Normal Rural Vanguardia de Tamazulapan, en este criterio de reivindicación de los menos poseídos, y nace en este criterio axiológico de justicia social. Y bueno, entonces con este criterio inicia una nueva etapa. Recordemos, en 1921, pues la Secretaría de Educación Pública con el proyecto vasconcelista, y bueno, pues ahí ya también lo que implica pues un periodo de gobierno, nacen este tipo de instituciones, y precisamente con esta ideología de el concepto de justicia social, de reivindicar a las clases desposeídas. Y entonces se inicia precisamente este proceso de composición de un nuevo sistema educativo, ¿verdad? Que a lo mejor en esa época allá, pues hablemos anterior a la revolución, hablemos anteriormente allá
en el Porfiriato, bueno, pues la situación era menos favorable y el movimiento que abandera la revolución, bueno, pues hace que se reivindiquen estos valores. Y entonces surge ahí precisamente con este criterio de justicia social, reivindicar a estas clases que menos poseen y precisamente se dice, bueno, pues si el campo, si la hacienda fue una situación con la cual en el México nuevo, en este segundo Estado nacional, aún quedan reductos, bueno, pues tenemos que darle el sentido rural a los profesores que hoy se forman para este segundo Estado nacional, y es cómo inician las escuelas normales en este medio rural, en el medio rural y para el medio rural. Y entonces la escuela normal, pues bueno, tiene dentro de su enorme trabajo que realizamos diariamente, pues la constitución de una parcela escolar, ¿no? De 14 hectáreas de terreno de producción. Y bueno, la escuela normal, además de estos procesos que académicamente ha consolidado, también los consolida en el campo. Y entonces, esta idea del normalismo rural, que todavía tiene estos reductos producto de la revolución, de este segundo Estado nacional, pues bueno, dice, vamos a dotar a la escuela normal de terrenos, economías de traspatio que puedan trabajar las maestras, los maestros normalistas egresados de estas instituciones y que, bueno, vayan efectivamente a estos lugares, a las comunidades de mayor acceso, de más difícil acceso en el estado de Oaxaca, y que precisamente reivindiquen este valor de justicia social para los que menos poseen, y que sean los docentes egresados de las escuelas normales quienes tengan esta labor directa con las familias y allá en el campo, allá en las economías de traspatio, allá donde se requiere la formación, la educación en este segundo Estado nacional. Y de ahí viene esta gran formación, este gran criterio y esta vigencia hoy en día de nuestras escuelas normales, que poco se entiende, pero que realmente cobra una gran importancia el que nuestras escuelas normales tengan esa vigencia hoy en día el sistema educativo mexicano. Qué bien que mencionas que tiene una vigencia, y me gustaría saber, maestro Ayala, que si hay un modelo que pudiera caracterizar con esta vigencia que tiene la normal rural vanguardia, que caracterice, qué modelo educativo caracteriza el funcionamiento. Actualmente dirían cuál es su diseño curricular, que está planteando una vigencia histórica cuando los gobiernos, principalmente los neoliberales, han estado insistiendo en desaparecer las normales rurales, no solo por el presupuesto asignado, sino porque consideran que ya no tienen una vigencia histórica. Sí, y muy interesante, fíjate, la pregunta. Este modelo que efectivamente, yo siempre he dicho, la vigencia, mientras este criterio axiológico de justicia social en nuestro México querido, tan hermoso, haya un sector menos favorecido y la brecha cada vez, o digamos en estos 6 últimos años, sí ha habido una reducción de esa brecha en la pobreza en nuestro México querido, pero exista estos niveles de injusticia social, la vigencia del normalismo allí está presente. Ahora, ¿con qué modelo? Y hoy precisamente se le da un valor importante a la nueva escuela mexicana, precisamente, en donde se vincula este nuevo modelo con las familias
con el contexto social, con familiar, con el contexto áulico, con el contexto escolar, pero que implica que el docente en formación en nuestras escuelas normales haga esta conexión entre el proyecto social de vida de la mayoría de los mexicanos, que no son necesariamente los que tienen los modos de producción que tienen las grandes empresas, sino son el grueso de la comunidad, el grueso de la sociedad. Conecten y sea precisamente el maestro con formación rural, conecte este modelo educativo que hoy se piensa con la nueva escuela mexicana, pero que también conecte a la par el proyecto social de vida que se tiene en las comunidades. Y yo creo que esa parte es la que el sector más favorecido ha olvidado. Ha olvidado que efectivamente en el estado de Oaxaca, en nuestro querido México, tenemos que cerrar esa brecha. Decía Juan Prauda en su libro El sistema educativo mexicano, el gran problema de nuestro sistema educativo es que el proyecto social de vida se bifurca, va en un sentido y el diseño curricular va en otro. Hoy creo que las cosas me parece que están cerrándose estas brechas y este nuevo modelo educativo implica muchísimo más que el docente en formación en una escuela normal, rural, vanguardia, conecte estos dos proyectos. De ahí la función social del maestro rural, insisto, en las comunidades, en los estados menos favorecidos, donde menos llegan los recursos, sea el principal protagonista en la vida comunitaria y es el profesor, es el maestro rural. Aldrin, permíteme interrumpirte para hacer las veces de abogado del diablo, ¿sí? Y es que justamente parecería que México como país ha entrado en la lógica del desarrollo de la industria y entonces los estados, los gobernadores fundamentalmente de los estados, se han dado a la tarea de abrir espacios justamente para industrias que nacen en el propio país, México, o bien que vienen del extranjero y se asientan en México justamente para usar la mano de obra de los trabajadores y desde ahí enviar un mensaje de producción al mundo entero. En esta lógica, y ahí va la pregunta del mensajero del diablo, ¿no te parece a ti que precisamente las normales rurales, como la vanguardia, están atrasadas? Quiero decir, están poniendo los huevos en la canasta equivocada, es decir, están viendo como parte del proceso de desarrollo del país el espacio equivocado, porque ahora estamos más bien en el desarrollo industrial. Sí, puedo pensar que, insisto, mientras haya estos sectores menos favorecidos, la vigencia de las escuelas normales cobra importancia. Sin embargo, efectivamente, las escuelas normales tienen que mirar, tienen que tener esta visión hoy en día de lo que también está ocurriendo en una sociedad que cada vez se está transformando más, que cada vez está demandando profesionistas de la educación con una visión, con un sentido muy amplio de lo que sucede en nuestras economías, de lo que sucede en nuestro país, en los nuevos inversores. Hoy lo que está muy en boga, que pues todos escuchamos, el nearshoring, la relocalización de empresas. Entonces,
efectivamente, nuestras escuelas normales no pueden dejar o no pueden quedarse ahí en lo que pues se pensó hace ya prácticamente 100 años de vida, en el caso de la Escuela Normal Rural Vanguardia. Tiene que reivindicarse con las nuevas miradas, las nuevas tendencias, inclusive a nivel mundial, que hoy en México están presentes. Pero bien, ¿cómo hacer esta mirada? ¿Cómo establecer este puente de encuentro con este nuevo mundo que yo puedo decir que hoy está ocurriendo y en esta aldea global? Yo considero que es aquí donde se tiene que abrir oportunidades para tecnificación del campo en un espacio que tiene que ver con el campo en México, que pues, el dicho sea de paso, ha estado quedando en el olvido, pero también el docente con estas nuevas tecnologías tiene que convivir con estas nuevas tecnologías en un sector agrario, en un sector agropecuario, pero también desde la mirada pedagógica que tiene el docente que hoy se forma en nuestras escuelas normales rurales, tiene que tener este sentido de pertenencia, de abrir nuevos espacios, de abrir mentes cada vez más iluminadas con los jóvenes, con los niños, y de hacer esa apertura para entender el comportamiento de un nuevo mundo, el comportamiento de nuevas economías que hoy se están dando en nuestro país. Y yo creo que a diferencia, por ejemplo, de la educación técnica, ¿verdad? En un tecnológico que se está al servicio de la tecnología, de la transferencia en empresas, lo que las escuelas normales tendremos que reivindicar es cómo acrecentar estos valores de convivencia entre estas economías, pero también con una universidad, con un tecnológico, con toda la educación profesional, con toda la educación en México, y sobre todo también hacer estos puentes de conexión con las industrias que hoy en día en nuestro país están llegando y que no podemos estar ajenos a ello. Pero tenemos que establecer este vínculo también, pero no olvidarnos también de las clases menos desprotegidas que allí están en las comunidades, que allí están en Oaxaca, que allí están en Puebla, que allí están en todos los estados, y tenemos entonces que tener esta mirada, esta visión de transferir formas de convivencia, hacer convivir las nuevas tecnologías con lo que el México de hoy o en años se han consolidado, principalmente en nuestras escuelas normales rurales. Pero ahí está el quid, ahí está cómo tejer este puente, cómo hacer este puente, por un lado las inversiones, por otro lado el normalismo rural, pero cómo hacer convivir estos proyectos que muchas veces se vuelven antagónicos, que muchas veces se piensa que están ahí, pero que deben interactuar. Sí, Aldrin, pero creo que hay un problema muy fuerte y que conviene que lo sigamos conversando en este encuentro que tenemos. Y es que se endiosa el desarrollo tecnológico que vemos actualmente como si ese fuese realmente nuestra vocación, nuestro camino a seguir. Y no advertimos que justamente parte de este desarrollo tecnológico es altamente nocivo para el ser humano. Pero ¿qué te parece si aquí hacemos una interrupción y en breve reconectamos y continuamos con esta conversación?
Sí, Claro que sí, nos vemos claro en que unos sí. momentos. Bien, retomamos con el maestro Aldrin Ayala, director de la Normal Rural Vanguardia en Oaxaca. Bien, maestro, no sé si me escuche bien. Sí. Una pregunta, ¿por qué la Normal Rural Vanguardia es un internado? Usted dice que hay productividad, que están entrando a establecer un enlace entre la modernidad y el desarrollo tecnológico con el compromiso social y la justicia que tienen las normales rurales, precisamente con los sectores más desprotegidos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué un internado? Bueno, muy interesante la pregunta. Efectivamente, en este criterio de justicia social, nosotros en la escuela normal tenemos alumnas precisamente de esas clases que precisamente tienen los menos recursos, las menos favorecidas en ciertos espacios, en ciertas comunidades de las 8 regiones de nuestro estado de Oaxaca. Entonces concurren a un internado precisamente quien no tiene la posibilidad de enviar a sus hijas a una universidad, a un tecnológico en el sistema educativo en nuestro estado de Oaxaca, mucho menos acceder a la educación particular, privada. Entonces, las opciones que les quedan a muchas familias y regresando a este criterio de justicia social y que está presente en muchas de nuestras comunidades en el estado de Oaxaca, quedan reductos, quedan instituciones como la única, nuestra Escuela Normal Rural Vanguardia en nuestro estado, y tiene este carácter de internado, donde ahí pues las alumnas disfrutan de una beca que tiene que ver con un espacio donde tienen que pernoctar, donde tienen una beca alimenticia, tienen una partida de recreación de educación, es decir, ciertos recursos que se le entregan a las alumnas previo estudio socioeconómico que se hace y que se encuentran en su calidad de internas, de vivir, de estancia en la Escuela Normal Rural Vanguardia. Pero es dirigida, es exactamente la misión de estas instituciones dirigida a estas clases menos protegidas, menos favorecidas y que por un momento, por alguna circunstancia que las familias todas, muchos de los casos en nuestro estado de Oaxaca, pasan y tienen y se ven afectados en sus economías. Aquí la situación es que efectivamente las hijas de estas personas o las familias, menos familias, realmente quieren ser docentes. Esa es una pregunta que nosotros mismos como docentes, como director de la escuela, yo me he hecho muchas veces y dices, si realmente son las alumnas que desean y quieren estar, o lo otro les lleva a que decidan, en último de los momentos, estar en una institución de manera interna. ¿Cuánto tiempo Entonces, dura su formación, maestro? 4 años, 3 años, ellos están en la academia y el último año que es de tutoría, salen a las comunidades, se encuentran en las comunidades, en nuestras 8 regiones en el estado de Oaxaca y generalmente están en los lugares más recónditos de más difícil acceso. Es ahí donde están las alumnas y son 4 años. Así es. ¿Aspiran a una plaza federal o una plaza estatal para la educación pública en esos lugares? Sí, aspiran a una plaza federal, efectivamente, y bueno, ellos
tradicionalmente o en otros años se ha hecho que pues a través del sindicato ellos reciben una plaza que de manera directa se les asigna. Pero hoy en día vemos con todas las reformas que ha habido, también tienen la opción de presentar un examen de concurso y ubicarse no únicamente en el estado de Oaxaca, sino en cualquier otro estado que ellas deseen salir, lo pueden hacer. Hoy sin ningún problema lo pueden realizar. Así es. Bueno, yo quisiera regresar a la pregunta que te hice, Aldrin, antes del corte que acabamos de tener, y es en referencia a si los proyectos y procesos educativos de la normal rural, no solo Vanguardia, sino las otras normales rurales que todavía existen, no se trata de proyectos y programas de alguna manera anticuados. Es decir, te decía, hoy vemos la adopción de normas y estrategias y operaciones orientadas a la industria, operaciones orientadas a estas formas novedosas de vida, como si efectivamente estas fueran lo último a lo que hemos llegado y además lo mejor que pueda existir. Pero a cambio se están abandonando proyectos productivos fundamentales, como por ejemplo los proyectos productivos agrícolas, los proyectos productivos veterinarios, fundamentales, el conocimiento de la tierra. Y entonces hoy hay discursos incluso que andan circulando por todo el mundo reclamando el reconocimiento de la tierra, pero me parecen demasiado abstractos, en cuanto que ese reconocimiento debería ser meramente conceptual, pero solamente se puede reconocer la tierra, pienso yo, si se trabaja con ella. Y en ese sentido, a mí me parece que el proyecto de la normal rural en general y el de la Vanguardia en particular es un proyecto fundamental de rescate del país. No es nada más rescate de unas cuantas familias en Oaxaca. Ese es mi cuestionamiento. Sí, fíjate que realmente en el país tenemos muchísima transferencia tecnológica, ¿no? Mucha inversión, economías que cada vez modelos a nivel mundial llegan a nuestro país. Y yo decía hace un momento, esta relocalización de industrias, de inversiones en el país, bueno, eso es un factor que sí detona un crecimiento, pero el cuestionamiento, yo digo, no sé si sea desarrollo. Y efectivamente, exacto. ¿Te imaginas si en nuestro país, nuestras 17 escuelas normales rurales, apostamos al diseño de nuevas tecnologías en el campo, en el traspatio, allá con nuestras familias, en nuestras comunidades, y detonamos efectivamente desde las economías familiares los ingresos, ¿verdad? Los ingresos para una familia, y bueno, invertimos lo que hoy ocurre. Bueno, el autoempleo, el empleo, buscas en una gran empresa que viene, invierte, emigras, y estas condiciones de dejar la tierra, el espacio, la comunidad. Pero si tú o todos nosotros en nuestras 17 escuelas normales tuviésemos la capacidad de generar no una tecnología de interdependencia, sino propia, y hacerlas valer entre la misma comunidad rural, ¿te imaginas cómo detonaremos las economías en nuestros estados, en nuestras regiones? Y entonces habría una relocalización regional
precisamente desde la producción, desde la economía, desde los traspatios, desde las familias, precisamente para mejores condiciones de vida, que finalmente eso es lo que todo el pueblo, todas las comunidades requerimos, finalmente mejores condiciones de vida. Y entonces impactar este proyecto social de vida que yo mencionaba hace un momento con el currículum que hoy 2022 trabaja la nueva escuela mexicana, que efectivamente eso está reorientando el trabajo de los proyectos comunitarios, y entonces emerge la economía desde las mismas comunidades, desde los estados, y qué interesante sería hacer esta transferencia de tecnología, convivir con inversores en el país y que realmente se den cuenta de lo que también se está haciendo en las comunidades. Pero insisto, ¿cómo hacer que estas tecnologías, llamémosle pues primitivas, con todo lo que nuestras escuelas normales rurales puedan ir trabajando en las familias, con las familias, y podamos convivir, es decir, con la modernidad, pero también con la morriña que nos dejó también un segundo Estado nacional y que hoy en día siguen reclamándose estos criterios de justicia social para reivindicarnos más como sociedad, pero todos. Digo, ese es el gran cuestionamiento que yo también me hago y digo, ¿cómo tenemos que hacerlo, Gonzalo, Sergio? ¿Cómo tiene que hacer la escuela normal en sus próximos 10, 20, 30, 40 años para que siga siendo esta vigencia del normalismo que actualmente tienen nuestras escuelas normales? Sí, ante lo que estás diciendo, Aldrin, veo un panorama desolador en cuanto que hablas de la existencia solamente de 17 escuelas normales rurales, y lo llamo desolador no porque sean pocas, sino porque me parece que la problemática y el campo de acción en México es tan grande que 17 escuelas normales rurales no satisfacen esas necesidades, y entonces parecería, regreso a lo que te planteé hace unos minutos antes, llegamos a la tesis de que lo mejor es incorporarse al tren de la tecnología, al tren de la industrialización, y vamos abandonando nuestros espacios que son realmente los productores de la comida del ser humano, de la comida del mexicano. Estoy en estos momentos recordando un problema que hay en un municipio cercano aquí a la ciudad de Querétaro. Es ya otro municipio, no es Querétaro, donde precisamente el bosque, un bosque que ha sido tradicionalmente propiedad comunal del ejido, pero que ha servido de bosque, hoy se lo quieren apropiar algunas empresas, particularmente inmobiliarias, para poner allí casas. Entonces, lo que todavía consideramos una riqueza social, que es tener un bosque a donde tú puedas ir, donde puedas hacer un pequeño festejo o simplemente vayas a caminar, a conocer la naturaleza, etcétera, hoy se quiere transformar en una zona habitacional donde además escasea el agua, ¿eh? Pero esto no es lo importante, sino que las autoridades parecería que no tienen visión justamente del proyecto de sociedad, lo que me parece que las normales rurales sí alcanzaron a fortalecer, un proyecto de sociedad. Sí, fíjate que en esto que comentas, Gonzalo, me voy un poquito atrás, hace 4 años, sí, 4 años. Tú sabes, estamos en un periodo interpandemia, pero la pandemia, además de acabar con vidas, pues acabó
con muchas formas de comunicación, de interrelación entre nosotros, pero específicamente lo que ocurrió al menos acá en Tamazulapan, en el estado, recordemos que todo se hacía, había estas empresas de mensajería y compras y ventas, pero nadie quería salir, ¿no? Porque pues estábamos confinados y nadie quería salir. Pero un dato curioso, y eso me causó gran tristeza, pero a la vez esta reivindicación por lo que hoy en las escuelas normales trabajamos, es que se cerraron todas las tiendas, se cerraron todas las maneras de poder comercializar productos y únicamente salíamos, bueno, pues la persona mayor de edad, en fin, había un asignado para salir. Pero casi todos los negocios cerraron sus ventas y supermercados y demás, y con todas estas medidas de prevención. Pero, al menos acá en Tamazulapan y en otras comunidades, dato curioso, quienes nos dieron de comer en esos días realmente difíciles, complicados de estancia y de acceder para comprar verduras, para comprar lo más sano, porque además se estiló en ese momento que era lo más sano comer. Entonces, quienes estuvieron con nosotros y que nunca nos dejaron fueron los campesinos, los que producen de manera artesanal el jitomate, la cebolla, el picante, la lechuga, y ¿qué crees? Fueron ellos precisamente. Las personas con quienes nuestros alumnos egresados de las escuelas normales rurales han reivindicado su trabajo, han reivindicado su lucha por la sobrevivencia. Y fueron ellos quienes nos dieron de comer. Y entonces digo, wow, ¿qué pasa entonces? Y entonces fíjate que nosotros salíamos acá y dices, ay, qué bonito salir al campo, qué bonito salir a caminar. Y las empresas cerradas. O sea, finalmente es increíble y qué desdicha cuando te das cuenta que la realidad es que ni la empresa que te trajo 20,000 trabajadores, 20,000 y toda una maquiladora, podías convivir. Cuando sí lo podías hacer en el campo, salir a caminar. Y todos, emigraron de la ciudad, venían y decían, es que en el único lugar donde yo puedo salir es en el campo, donde yo puedo comprar aquí productos producidos en el campo, son en el mercadito aquí en Tamazula. Claro. Y entonces te das cuenta que esa máscara que hoy se pone, que tampoco no estoy en contra, por supuesto, pero que realmente quien quiere una sana vida, una sana convivencia, tiene que hacerlo con el campo. Y esperemos que no vengan más pandemias y esperemos que sigamos en el diálogo acá, pero que esto no termine para poder darnos cuenta que efectivamente no lo único es la tecnología, no es la modernidad, sino, yo digo, cómo convivir con esta modernidad, con estas nuevas tecnologías, y esa es la pregunta para nuestras escuelas normales. Tampoco debe de renunciar, pero tampoco las nuevas inversiones pueden renunciar a decir que es lo mejor, sino también nosotros hacer este puente y cuestionarnos cómo podremos convivir, cómo podremos ser más personas, más humanos y sobre todo estos valores que nos inculcan a diario y que nos enseñan nuestras comunidades. Totalmente, así lo veo, Gonzalo. ¿Qué producen principalmente, Aldrin? ¿Y cómo lo llevan al mercado? ¿Tienen algunos introductores o ustedes mismos hacen esa labor? Sí, justamente en estas 14 hectáreas de terreno, el día de ayer sostuvimos un convenio de apoyo con el INIFAD, una dependencia que se dedica precisamente
a trabajar con productores en el campo. Entonces, estamos por sembrar en la parcela, en una parte, no en toda, de ahora, de este mes, digamos, de diciembre a febrero, forraje, avena, es decir, todo lo que es alfalfa, forrajes. Y ya en el mes de abril, mayo, la siembra de maíz. ¿Dónde lo comercializamos? Pues nosotros se lo vendemos al IEPO, es decir, al Instituto Estatal de Educación Pública. Como tenemos el sector de tortillería, de autoconsumo utilizamos el maíz, la producción de maíz, se factura y se le vende al IEPO, ¿verdad? Porque ellos mismos lo compran y eso mismo es de, pues, de abasto, autoconsumo para la escuela. Es decir, la escuela está produciendo sus propios alimentos y además pues con un maíz que no es transgénico, sino es un maíz criollo de acá de la población, y entonces estamos nosotros Aldrin, en vías de hacer esto. Aldrin, ya sabes que el tiempo de televisión y de los medios siempre es limitado y pues ha sido muy interesante esta charla que hemos tenido contigo. Espero que próximamente tengamos nuevamente una entrevista y poder aclarar más esto. Me da gusto que nos hayas planteado un panorama, pues, de vanguardia, efectivamente, y un panorama alentador para seguir apoyando a las normales rurales, como esta de Tamazulapa. Te agradecemos mucho tu participación y pronto estaremos a través de Gonzalo contigo. Muchas gracias, muy amable. Te mando un abrazo. Al contrario, ustedes muy amables. Muchas gracias, muy amables. Hasta luego. Un abrazo. Hasta pronto. Igualmente. Adiós. Hasta la próxima. Esto fue Tetras, Vidas, Vueltas y Ejes del Mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.